Tú podías decir, no, pues es que me fue infiel. No, es que pues él o ella ya está haciendo cosas que van en contra de mi propia seguridad. Hola, ¿cómo están? Es un gusto para mí que se encuentren conmigo en este tercer episodio de Háblame de Derecho. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que hemos visto transformarse conforme ha pasado las generaciones y obviamente las legislaciones, y es acerca del divorcio. ¿Cuántas veces no escuchamos las frases de no me voy a divorciar porque es costoso, es muchísimo pleito, porque también estoy yo solamente por el bienestar de mis hijos, porque esto va a implicar que yo nunca más los vuelva a ver? En fin, estas frases se te hacen también conocidas. Para muchos, el divorcio significa un fracaso, o al menos significaba eso antes, porque era decirle al mundo que no pudiste con una relación, cuando ahora lo hemos desmitificado. ¿Por qué? Porque nuestras generaciones, y hablamos en particular desde los que nacimos entre los 80, los 90, los 2000, ya pensamos de una forma muy diferente. Ya ponemos como una parte importante de nosotros el hecho de estar bien mentalmente, de no permanecer en lugares en donde no nos sentimos cómodos. Eso no nada más lo vemos a nivel familiar, también lo vemos en otros aspectos, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en el divorcio. Con esto no te estoy diciendo que el divorcio forzosamente sea la única solución cuando existen problemas dentro de un matrimonio. Sin embargo, ya somos de las generaciones que sí acudimos a terapia, que no nos da pena decir, oye, yo me siento mal y voy a expresar mis sentimientos. Claro, no decimos que ocurra en todos los casos. Es un progreso para ciertas personas, en cambio hay otras que están aún estancadas o que necesitan, bajo su contexto, otro tipo de apoyo emocional. En este caso, el divorcio se presenta como una solución definitiva. No lo veamos como fatal, veámoslo como lo que es, el cierre de un capítulo en nuestra vida. Recordarás que el procedimiento del divorcio, de acuerdo a las películas o las telenovelas o las series, es la persona que pretendía divorciarse le lleva a su todavía esposo o esposa los papeles y le dice, tienes que firmarlos, esto es el divorcio y hasta aquí se acabó. Y la otra persona probablemente le decía, no, yo no te voy a firmar nada, yo no quiero, y se oponía rotundamente. Esto anteriormente en México llegaba a pasar, claro, sin poner esta parte de que les dejaban los papeles las mismas personas, porque eso no ocurre de esa forma, ¿eh? Imagínate la incertidumbre que causaría que tú le lleves los documentos a la persona con la que tienes un pleito, o sea, eso no es posible. Pero ya te voy a contar qué es lo que ocurre en realidad dentro de este divorcio que tenemos en México. Ok, Sandra, cuéntame entonces qué es lo que aplica en nuestro país. Pues mira, de inicio tienes dos vías. La primera es el divorcio administrativo. ¿Este en qué consiste? Si tú tienes la voluntad junto con tu cónyuge de dar por terminado el matrimonio, pueden acudir al registro civil en donde contrajeron nupcias. Solamente te van a pedir algunos requisitos, te van a dar una cita y eso va a ser todo. En ese día de la cita, todavía sí les pueden llegar a intentar insistir en si están de verdad decididos a dar por terminado el matrimonio. Y una vez que dijeran ustedes que ya, hasta aquí, muchas gracias, eso es todo. El mismo registro civil va a hacer una anotación en su acta de matrimonio. En algunas entidades sí llegan a entregar un acta de divorcio, pero no es en todas. Entonces ahí quedaría lo que conocemos como el divorcio administrativo. Cabe aclarar con este divorcio administrativo, y antes de que pasemos al judicial, que en estos casos sí se necesitan de ciertos requisitos. El primero, que no tengan hijos o que al menos los hijos ya no necesiten alimentos. Y en segundo, que no haya ningún tipo de bien a que vayan a dividir. ¿Por qué? Porque esto significaría una posible controversia. Y el registro civil no se va a meter en ningún tipo de controversia, de conflicto, ni nada de eso. Ellos no son una autoridad judicial para poder determinar
para qué sí se tiene que hacer cierta división, para qué quizás va a aplicar otra situación, el tema de guardia y custodia, alimentos, etc. Entonces ten en consideración esas anotaciones. Y ahora sí, pasamos a la parte donde vamos a los juzgados. Resulta que, como te lo venía comentando, hace algunos años, décadas, se suponía que el divorcio sí necesitabas tú expresar los motivos por los cuales necesitabas que el divorcio se diera. Es decir, tú podías decir, no, pues es que me fue infiel. No, es que pues él o ella ya está haciendo cosas que van en contra de mi propia seguridad, ya estamos hablando de violencia, etc. Para estas situaciones también debemos de hacer un paréntesis. Ahorita estamos hablando únicamente de las separaciones en donde ambos están de acuerdo o en su caso va a ser pacífica la separación. Así que despreocúpate por ese tema de tengo que entonces demostrar que mis argumentos son sólidos y son suficientes y yo sí necesito divorciarme. Ya nada de eso es necesario. Lo único va a ser que tú expreses tu voluntad de ya disolver el vínculo matrimonial, pero también te van a solicitar que sí acompañes a esta solicitud un convenio, bueno, una propuesta de convenio. ¿Qué va a llevar esta propuesta de convenio? ¿De qué se trata? Esta propuesta de convenio refiere sobre 3 temas principalmente. El primero, si es que te aplica, es si hay hijos, con quiénes se van a quedar. El segundo va a ser acerca de los alimentos. Esto es, de nueva cuenta, si hay concatenación a que tienen hijos, ¿cómo va a ser lo de los alimentos? Los montos, si ustedes están hablando ya de una cantidad, si de hecho ya existe la entrega de una cantidad líquida, en fin. Y también se va a hablar acerca de las visitas, en fin, temas más allá. Ahora bien, en el tercer punto también se va a hablar de la división de bienes. Si no hay bienes por cuales dividirse, eso va a ser todo. Pero si los hay, también se da una propuesta porque hay bienes que son difíciles de dividir. Entonces tú lo vas a proponer, tú vas a dar cierta solución para ese conflicto. Ok, ahora, una vez que tú ya tienes todo esto ya hecho, ya armado, presentado en juzgado y tienes hasta tu número de expediente presente, lo que va a pasar es que le van a informar por medio de un emplazamiento a tu todavía cónyuge. Él o ella va a tener que responder en determinado número de días sobre esta disolución del matrimonio. Esto no significa para nada que una vez que ellos presenten su contestación, significa que el juez lo va a analizar, lo va a estudiar y va a determinar si sí o si no te dan el divorcio. Eso no va a pasar. A partir de que ya haya una contestación en la que, como te reafirmo, no significa que se tengan que estudiar motivos ni nada de eso, lo que sí se llega a estudiar es si existen motivos por los cuales se tengan que tramitar algún tipo de medidas, es decir, como lo que hablábamos, sobre violencia, sobre alimentos, sobre guardia y custodia, en fin, porque también tú necesitas saber qué es lo que dijo la otra persona. Ahora, les van a fijar una fecha para presentarse ante juzgados. Esto con la finalidad de una audiencia, la cual antes le llamaban de conciliación. Incluso se podían hacer 2 audiencias. Esto actualmente ya lo hemos visto en la práctica que solo se limita a una audiencia. Porque si bien es cierto, la autoridad te refiere que ellos son los mayores protectores de la familia y por tanto se tienen que asegurar de que tú hayas tenido estas opciones abiertas a la conciliación, ellos tampoco te van a obligar a que forzosamente tengan que hablar y tengan que llegar a acuerdos. Eso no es el punto. Solamente en esta audiencia lo que se van a referir es, se puede llegar a una conciliación y una vez que quedó claro que no hay una forma más allá de reconciliarse, entonces se procede a la sentencia. En esta sentencia simplemente se va a estipular que la disolución del vínculo matrimonial se ha hecho. Con eso se va a enviar un oficio que ya sea si tú eres el solicitante o si a ti te llegó la solicitud de divorcio, la otra persona lo va a tener que diligenciar. Se presenta ante el registro civil en el cual está inscrito este matrimonio. ¿Qué es lo que va a pasar entonces?
En tu acta de matrimonio, al menos estamos hablando de Ciudad de México y algunas otras entidades, en la parte donde dice anotaciones en tu acta, va a aparecer justamente esto, la inscripción de la sentencia. Va a venir el número del juzgado, el número de expediente y que en tal fecha se resolvió que el vínculo había terminado. Y eso sería todo. Hasta ahí terminó el matrimonio. Yo sé que esta información queda un poco corta, a lo mejor para algunas dudas que llegan a surgir sobre los hijos, la guardia y custodia, y entonces cómo vamos a dividir los bienes, incluso los temas más novedosos. No tuvimos hijos, pero tenemos mascotas. Y pues para muchos que somos animalistas, sabemos que representan una parte fundamental de nuestra familia. Así que de eso lo podremos hablar en videos subsecuentes. Ustedes dejen sus comentarios y digan qué temas les gustaría abordar próximamente. Y antes de concluir este episodio, no quiero irme sin antes recordarte que la paz mental es muy importante en todos aspectos de la vida. Por tanto, y yo sé que hemos avanzado en este pensamiento, no estés impedido por el que dirán, porque esto es un fracaso. Las bases del matrimonio se establecen en una convivencia, en una cooperación entre dos personas, no entre batallas que debas de estar lidiando forzosamente día con día. Así que si has llegado a la decisión del divorcio o pensabas que el hecho de haberte separado ya te tenía como divorciado por el mero hecho de que no existían ya las convivencias comunes, estás en un grave error. Así que acércate a nosotros, te asesoraremos y si tienes alguna otra duda, con mucho gusto te la contestaremos. Yo soy Sandra y nos vemos en el siguiente video.